y sus alrededores, que ya deja más de 10.000 muertos y miles de víctimas. Así que hoy vamos a hablar materia de riesgos de temblor aquí en nuestro país con unos invitados muy especialistas, muy profesionales que nos van a aclarar muchísimas dudas, Sandrita. Pues ya están aquí con nosotros sentaditos al lado, muy naranjas ellos. Llega Derley Torres, él es comandante de la Defensa Civil en compañía de Pedro Vivas, también rescatista de la misma entidad. Los recibimos con un bravísimo. Bravísimo Derley, bravísimo Pedro, ¿cómo está? ¿Quién es Derley? El de los ojos hermosos. Tiene cara de Derley, tiene cara de jefe. Y Pedro, bienvenido, ¿cómo vas? Tiene cara de rescatista, de valiente. Sí, de hombre ahí, de estar Derley. Primera pregunta, ¿se puede adivinar un terremoto? O sea, predecir, esa es la palabra, gracias, Georgito. ¿Se puede predecir? Muchos hablan de que animales, por ejemplo, en Turquía hay un video donde los pájaros estaban como alborotados antes. Y salieron. ¿Esas señales es bueno o definitivamente eso es imposible? Ayer en Japón los cuervos no vieron cómo inundaron las calles. Dicen que también pueden ser un pronóstico. Presagio. ¿Qué tan cierto es eso, Derley? Sí, es cierto. Digamos que los primeros síntomas precisamente son los animales, la especie animal la que empieza a sentir y a darse cuenta que se están presentando este tipo de fenómenos, producto precisamente de movimientos bruscos de la Tierra, y desde luego que pues eso es lo que define lo que es un sismo. Es muy fuerte, digamos, el rozamiento, las placas tectónicas de la corteza terrestre, y eso hace que se libere energía y con ello desde luego los sismos de gran magnitud que puedan presentarse. Ay, carambas, Pedro, ¿cuáles son las zonas geográficamente más vulnerables a presentarse ese tipo de movimientos telúricos aquí en nuestro país? Pues tenemos lo de la falla, digamos, del Pacífico, la de Villavicencio, que son fallas, la San Andrés, que son las fallas que nos pueden de pronto afectar directamente acá a Bogotá. Esas pueden extenderse y afectar. Los temblores tienen un epicentro, los terremotos son un lugar de origen, pero eso se puede extender más o menos a cuántos kilómetros o a cuánta distancia a la redonda, Derley. Y que van de país en país haciendo... Claro. Como pues de acuerdo, digamos, a los estudios que tenemos de amenaza sísmica para Bogotá y el país, nosotros esperamos que puede presentarse un sismo de gran magnitud para Bogotá, y desde luego que se puede predecir a más de 400 kilómetros. Más o menos la distancia, son mucha distancia, ¿eh? Bueno, por eso tenemos que estar todos preparados ante cualquier evento que se pueda presentar. Bueno, ¿qué hay que hacer antes, durante y después? Arranquemos con el antes. ¿Qué tenemos que tener en casa preparado para...? Aunque yo creo que llega este momento y uno, ¿dónde es que está el botiquín? ¿A dónde? Sí, ahí lo primero que hace corriendo. Sí, pero vamos, digamos, cronológicamente en el fenómeno. No ha pasado nada todavía. ¿Qué tenemos que tener en casa por si ocurre una situación de estas? Listo. Antes, ¿qué tenemos que hacer antes? Prevenir, capacitarnos. Digamos, nosotros acá debemos estar preparados para el antes, durante y después. Como decimos que hacemos antes, entonces debemos de capacitarnos, tener nuestro kit de emergencias, nuestro botiquín, un kit de elementos no perecederos, y una de las cosas muy importantes que hacemos en el antes es de pronto también tener el kit para las mascotas. Nosotros siempre nos preocupamos por nosotros. Yo pienso en eso, digo, ¿qué hago en una situación así? Cojo a Ari, persigo la gata, de eso me derrumba el edificio encima, pero yo no sería capaz de dejar los animalitos tampoco. Exacto. Nosotros siempre nos preparamos para nosotros, pero nunca nos preparamos de pronto para las mascotas que nosotros tenemos. Entonces, a las mascotas también toca tener su kit de emergencias, como es el agua, los alimentos, una manta. Una frazada. Ley, bueno, desmenucemos un poquito esto. ¿Qué debería tener el botiquín y el kit de emergencia? Vamos sacando si quieren. Ese botiquín está muy nutrido. Bien, bueno. Sí. Este botiquín que tenemos acá es un botiquín básico para una familia que la pueden componer entre 4 o 5 personas. Lo que la Defensa Civil Colombiana recomienda precisamente es que en cada hogar se tenga unos elementos mínimos de curación, de tratamiento de heridas, de fracturas, de quemaduras, y de poder estabilizar a las personas en caso de que se presente una situación grave, poderse autoproteger en familia, porque va a ser muy difícil, desde luego, que frente a una situación como un sismo y como lo que ocurre en Turquía, lleguen los organismos de socorro de manera inmediata. Entonces, nosotros sí debemos de prepararnos, debemos de
socializar la parte de primeros auxilios, que es la primera ayuda que se le da a las personas con elementos muy básicos y muy mínimos que podemos tener en casa. Como por ejemplo. Ok. Como por ejemplo. ¿Esto qué es, por Sí, ejemplo? bueno, tenemos unas bolsas para manejo de desechos, de algunos residuos que si hay heridas o algo, utilizamos las gasas, entonces no las vamos a botar, sino las vamos a guardar en estas bolsitas. Sí. Tenemos los guantes de protección Ujú. para podernos nosotros mismos lavar las heridas de nuestras familias. Tenemos el esparadrapo para poder, digamos, colocar las gasas, poder sujetar bien las vendas, los elementos que generan cualquier situación. Este es un termómetro Mejor que digital. tenemos. Sí, es un termómetro digital que lo Práctico. podemos emplear para poder controlar la temperatura. De pronto Tenemos unos copitos para poder es- limpiar algunas heridas o los oídos o las fosas nasales. Esto por acá, Ese deberíamos es- tener un pito en casa. Muy Siempre. importante. Sí, ese yo creo que es el más importante. Fundamental. Sí, porque el grito a veces no es suficiente. Un pito puede salvar la vida y puede guiar a los organismos de socorro para poder ubicar a una persona que se encuentre bajo unas estructuras colapsadas. Fotocopia de los documentos. Muy Por si importante acaso. tener el plan familiar con sus documentos en una bolsa plástica con el fin de protegerlos en caso de que pueda generarse una inundación o alguna. También dicen que los documentos de la casa. Sí, claro, los documentos de la casa, los documentos personales, y se mantienen una copia de ellos en esta bolsa. ¿Esto? Eso es una manta térmica para poder proteger a las personas y poder darles calor en caso de que les dé frío o hipotermia. Por acá tenemos Unas herramientas básicas para poder atender a linterna. una linterna importantísima. Normalmente cuando ocurre una situación de emergencia se va la luz. Un radiotransistor. La tecnología a nosotros nos ayuda mucho, pero es importante tener un radiotransistor para poder escuchar las recomendaciones de los organismos de respuesta. Pero es fácil utilizarlo porque Claro, claro, ya nosotros esto lo uno no sabe podemos, cómo funciona. nosotros lo podemos prender y poder escuchar las noticias y recomendaciones que nos den. Sí, ese es un radio Capacitación normal. también para saber. Sí, los millennials nos ven eso y ¿eso qué es? Se prende, pero ¿cómo ¿Qué? desintoniza? Es cierto, Es importante. ¿Qué es ese adminículo, diría ¿Qué es un ese celular? millennial? No es un celular, es un radio clásico. Ese es el kit de primeros auxilios. Después tenemos que tener también preparado en casa un kit De De supervivencia. supervivencia. sí, elementos Comida, de supervivencia, no perecederos. no perecederos. ¿Qué viene ahí? Bueno, acá tenemos lo que son ¿Un alimento? alimentos, tenemos comida energizante, también tenemos agua, que es importante que nosotros tengamos ahí, tanto para la mascota como para personal de la familia. Estos elementos tenemos que tener que no tengan fecha de vencimiento, o sea, que sean Estarlo vigentes, estar revisando. revisando. Tenemos también lo que es digamos, el gel antibacterial para que nosotros tengamos en cuenta, importantísimo. Y lo que son los alimentos, importante que por familia o por cabeza de hogar tengamos nuestro kit siempre en una maleta que esté disponible. Tengo una pregunta a esa maleta y estos elementos, ¿dónde deben estar? Porque tienen que estar en un lugar visible, de fácil acceso, esto no puede estar guardado. A mí me parecería muy práctico que estuvieran como en un... Que esto debería ser Morrancito. como un chaleco que, no que, ay, cojo esta maleta, después el otro kit, pero son 3 kits porque el de emergencia. Todo en entonces, una. Todo No. como en un chaquetón. Todo No lo tenemos sé. en una maleta. En la maleta que va el kit de, digamos, los alimentos no perecederos y también el botiquín que es indispensable que nosotros tengamos. Si salimos, lo primero que tenemos que coger es la maleta, que es lo que nos va a dar la supervivencia mientras que llegan los grupos de rescate a atendernos. Es efectivo, por ejemplo, en lo que sucedió en Siria y en Turquía. La gente tuvo chance de poder hacer algo así. Eso sucedió en cuestión de segundos. O hubo un primer temblor y después una réplica y ahí fue donde empezaron a suceder las cosas. No lo tengo muy claro. Entonces, Claro, eso tiene un proceso, Sandrita. O sea, hay como un primer aviso. Ahí es donde hay que correr a agarrar, sí, refugiarse, ahorita que lo vamos a ver en los triángulos de vida, en las zonas más seguras de las y ya edificaciones. nos dices. Y ahí ya después vamos a hacer el ABC. Pero sobre todo, Marce, si no está en un edificio muy alto, Uy, sí. en un qué miedo. piso, en un último piso, ¿cómo reacciona? Porque los ascensores los inhabilitan. Por las escaleras uno no alcanza a llegar al primer piso. Pues botarse por la ventana tampoco. O sea, ¿qué hace uno ahí para protegerse? Bueno, lo importante en estos casos, en las edificaciones altas,
es, digamos, la principal recomendación que nosotros hacemos es evacuar. Hay que evacuar y buscar un lugar o un punto de encuentro seguro. Desde luego que no se deben utilizar bajo ninguna circunstancia los ascensores. Tengamos en cuenta que se va la luz o sencillamente los ascensores pueden colapsar y con ello pues no se puede garantizar la supervivencia de las personas. Siempre se debe utilizar las escaleras. Rutas de evacuación. Sí. Utilizar las rutas de evacuación, siempre hacerlo por la derecha o por la izquierda y dejar la parte central de las escaleras libres para que puedan entrar los organismos de socorro y poder rescatar a la persona. Claro, Sí, es que eso pero no es inmediato, Moni. O sea, hay un primer remesón y el edificio no se cae así como que... Cuando eso se detiene, No, cuando no. se detiene el primer remesón, Tiene uno... un tiempo, hay un tiempo de reacción, hay un primer alarma y ahí hay que Sí. empezar a actuar. No hay que quedarse ahí esperando. pero si tú sino estás de un piso 15 para arriba, un piso escalera, 20, chao. 25, no Escalera, alcanza. chao. Tiene que No, haber... no, si alcanza. Se alcanza yo porque no- es que no no es creo. una demolición controlada. Si estás en la Torre Colpatria, ¿Qué dice Pedro? ¿Qué dicen ustedes? Aquí Bueno. estamos en una... Yo siento que no alcanza uno en a un llegar. careo. en el No B de es- Bacatá. Yo digo que sí hay tiempo entre el primer remesón y ya que un edificio se desplome. Es que eso no es instantáneo, Pero eso es no que fue en el inmediato. primer remesón que Dejémoslos pasó esto. hablar, a ver qué pasa. Que hablen, Con la que música hablen no los, fue. que hablen los expertos. Estamos muy- Estamos en la Torre Colpatria. La Torre Colpatria tiene 48 pisos, Sí, señor. 986 escalones más o menos. Allá se han hecho los simulacros de evacuación. Por intermedio hemos hecho allá los simulacros de evacuación. ¿Qué es la idea? En el sitio donde nos encontremos primero, empezar a buscar los puntos seguros para nosotros. Ajá. ¿Qué son cuáles? Debemos de mirar que si tenemos vigas o columnas, ubicarnos cerca a una viga o una columna, que son los puntos más seguros para nosotros. De ahí esperar que, digamos, pase, son, dependiendo del tiempo, digamos, el de Armenia duró 16 segundos, 20 segundos máximo. De ahí ya después empezamos a mirar los sitios seguros para evacuar. Por eso nosotros siempre tenemos que tener lo que son las rutas de evacuación siempre despejadas. Tener con nuestra familia un punto de encuentro. Si es en el día, de pronto nuestros hijos están estudiando, el primer punto de encuentro debe ser el colegio de los niños. Es el primer punto de encuentro. Entonces, movimiento telúrico, la columna más ancha. Yo donde vivo tengo que saber qué es lo Sí, que toca sostiene mi casa. golpearla, a ver. Uno golpear donde sienta sienta macizo. que está concreto. ¿El triángulo de la vida todavía se utiliza? Sí, decimos que es el punto seguro para nosotros, entonces siempre protegernos, siempre en posición fetal y siempre protegernos la cabeza, que es lo que nosotros nunca protegemos. Entonces, siempre en posición fetal y protegernos la cabeza. Esperamos que pase el movimiento y ahí sí empezamos a evacuar. Se sigue usando el marco de la puerta, hacerse debajo de una Sí, mesa, debajo de la mito. cama, o eso es totalmente Al lado mito, de la cama. Ederley. Es al lado de la Bueno, cama. a veces, digamos, pues a pesar de que hay algunas recomendaciones que se hacen al respecto, nosotros no podemos definitivamente poder predecir si el sismo o la capacidad de energía que libera rozamiento de estas placas tectónicas es muy fuerte. No podemos, digamos, decirlo. No podemos tampoco recomendar que las personas se metan debajo de, en este caso, los niños están en un colegio y muchas veces les recomiendan meterse en debajo de sus Del pupitre. sillas, debajo de sus pupitres. No es recomendable porque no sabemos en el techo la capacidad, digamos, de la placa, si pueda colapsar o no. Por eso la recomendación básicamente es evacúe de manera inmediata. Si no alcanza a evacuarlo, precisamente porque estamos hablando de que el sismo es muy fuerte y muy rápido, busque siempre un sitio seguro, un punto seguro. Y efectivamente estos puntos seguros, ¿cuáles pueden ser? Hacerse al lado de las columnas, hacerse, digamos, ubicar una salida o un marco, digamos, las partes más fuertes, digamos, que nosotros encontramos en una columna, una viga o un marco de una puerta. Pero definitivamente lo que nosotros debemos hacer es evacuar. Es mucho mejor evacuar antes que quedarse ahí esperando debajo Bueno, de ese famoso y uno árbol. evacúa y están los postes, la electricidad, tiene que buscar uno, sí, es mejor estar adentro que estar debajo de un poste o de una De cama. un árbol gigante. O sí, buscar que no haya nada alrededor. Por ejemplo, en este caso, ¿qué haríamos nosotros si Sí, llegase a ocurrir? Vamos a recrearlo. Uy, sí, porque Supongamos que estamos aquí en la entrevista árboles, postes. y arranca el temblor, el terremoto. ¿Qué es lo primero que Yo tenemos me que voy hacer? para la 26. Lo primero que hay que hacer es mantener la calma, Eso es lo primero. evitar el pánico, No, Ok. eso Solo Tercero, un segundo. evacuar
y buscar el sitio Ponga cuidado, seguro. mamita, vea. No estoy Ubicarse en visto, un por eso punto te estoy seguro mirando. precisamente donde usted pueda observar que no hay Allá. tendidos eléctricos, que no hay De todo lo postes, que ves aquí que no hay rápidamente, ¿qué elementos. sería? Aquí en este sector de la Sí, zona verde es el ahí. sitio indicado ¿viste? para que Ahí. puedan Aquí, ver. ¿dónde está la Estaba mirando carpita? para allá. Como aquí en la Hombre. carpita. ¿No es que estamos en pleno temblor y usted empujándome? Por eso, para que se mueva. Bueno, O sea, buscar La gente una que, zona por ejemplo, la despejada. gente que se queda así, paralizada, así como que, como uno que hace, pellizquela. corre por su vida o me quedo ahí, oye, porfa, muévete tú, dale. De ¿Qué todo hace depende uno? de nosotros. O sea, si nosotros le damos confianza a las demás personas nos va, digamos, a apoyar. Hay mucha gente que de verdad llega y queda quietica. Sí, pasmada. Entonces no es gritarla, no es, o sea, si nosotros salimos corriendo, vamos a asustar a toda la comunidad. Entonces lo importante es mantener nosotros la Hablarle calma. con amor. Exacto. Pues yo sé que en un Empujarlo momento de ahí, esos, pero en un temblor. momento de esos nadie va a Sabe. empezar, venga, colabóreme, ¿no? Entonces, No. pero si no, Una lo sacudida, importante para que no reaccione. es gritar. De pronto hablar un poquito duro no es gritar, entonces uno puede Una mantener la cachetadita calma, y sí. correr. Mantener la calma. Bueno. Hay teléfonos de emergencia, hay líneas de emergencia, eso se puede usar o eso no se recomienda porque pues en ese agite uno Se satura en la línea. no sé, se saturan las líneas. ¿Cómo funciona esa parte? Bueno, cuando ocurren las grandes emergencias, lo primero que hacen las personas es llamar a la línea 123. Ellos activan la línea de emergencias 123, pero hay algo. Cuando ocurre un sismo, y estamos hablando de este fenómeno que ocurre, lo primero que también colapsan son las líneas, Claro. son las líneas telefónicas, pero a veces es mucho más funcional y más rápido enviar un mensaje, los mensajes de textos por vía celular, No es mucho WhatsApp, más mensaje rápido de texto. y nos sale más fácil hacerlo así que hacer una llamada. En un momento de una situación de un sismo, puede entrar a la línea de emergencias perfectamente 2 millones de llamadas. Uy. Eso colapsa la línea. Dios 123. mío, Pedro, se presenta ya el evento, la catástrofe, sismo, terremoto, del grado que sea. ¿Cómo prestar primeros auxilios? ¿Qué debemos medir? ¿Cómo se mide el pulso, la presión arterial, la saturación? Porque deberíamos también tener en cuenta eso y saber. Listo. No sé si les han comentado, el personal de Bravísimo también se ha ido capacitando. Sí, señor, ya nos está muy contaron. bien. Atención de Señor. En emergencias. RCP ya nos vinieron a seguir Sí, acá. ya les dijeron, Sí. sí, nosotros estuvimos acá también en la capacitación, les gustó muchísimo. Entonces, ¿qué es la idea? Que todos nosotros sepamos lo que son los primeros auxilios, Ajá. que es la primera atención que se le presta a una persona antes de ser trasladada al centro asistencial. Y hay una ley penal que nos dice que si nosotros no prestamos los primeros auxilios, incurriríamos en prisión de 2 a 4 años. Así. ¿Cómo podemos prestar los primeros auxilios sin tocar a una persona? Sencillo, lo que estamos hablando, la llamada al 123. Importantísimo darles un buen soporte psicológico. Claro. Entonces ahí es donde vamos a empezar. Yo no tengo conocimiento en primeros auxilios, pero puedo atender a la persona, darle los primeros auxilios psicológicos. Apoyo. Decirle que ya está bien, ya viene la ambulancia para acá, ya vienen los grupos de rescate, tranquilizar. Claro, si vemos a alguien herido, alguien que esté atrapado, ¿cómo medir el pulso bien? Porque en esta situación pues la presión arterial también baja y hay zonas donde ya pues no se siente bien. ¿Dónde debería ser, Eder? Bueno, básicamente, digamos, en la primera respuesta que vamos a dar de primeros auxilios, solamente vamos a iniciar con el pulso y respiración. Ajá. Eso es lo más importante que nosotros debemos hacer. ¿Y cómo lo debemos hacer? Muy sencillo. Llevamos estos 2 dedos acá al lado de la muñeca, hacemos presión sobre la vena radial y la vena radial, ¿cómo la utilizamos? Acá tenemos el pulgar La y con antenita. ella nos guiamos Radio. para hacer la presión Así ahí. la habrá vendido. Al hacer la presión, miramos y calculamos un minuto la cantidad de pulsaciones que tenemos. Vamos verificando y a la par vamos revisando si la persona respira o no. Si la persona no respira, iniciamos con las maniobras de RCP, hacemos la hiperextensión, llevamos la cabeza hacia atrás para que se despeje la vía aérea. Si la persona no respira, iniciamos con la maniobra de RCP. Ok, un resumen entonces, Ederley, del paso a paso. Desde que arranca el movimiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estamos en un edificio, pongamos, no sé, 8 pisos, estamos en el 8º piso, arranca el remesón y ¿cuál es ese paso a paso hasta ya lograr salir del edificio? Me parece que es un resumen práctico de lo que tendríamos que hacer. Perfecto. Primero, mantener la calma. Eso es lo primero. Segundo, darle prioridad a los niños, a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Tercero, evacuar. No use ascensor. Salga de manera ordenada, de manera organizada. Siempre lleve su maleta o su kit de emergencia, un morral con sus 3 componentes. Tenga en cuenta los alimentos no perecederos, el botiquín de primeros auxilios y el kit para la protección de las mascotas. Cuarto,
ubíquese en un sitio seguro en donde esté alejado de edificios que puedan colapsar, de tendidos eléctricos y de cualquier elemento que pueda generarle algún accidente a la persona. El quinto paso es verificar las personas que salieron con usted o su familia, su núcleo familiar, verificar que todos hayan evacuado y hayan hecho correctamente el proceso de evacuación. Y quinto, estar ahí pendiente mientras pasa el movimiento telúrico para poder definitivamente verificar si es habitable, si se puede ingresar o no a este edificio. Y por último, ya después de haber hecho todos esos pasos, es importante activar la línea 213 para poder informar a las autoridades lo que está pasando. Bueno, esto es demasiado importante. Si Ahí está. queremos más información, sobre todo las personas que tienen trabajos especiales en clínicas para saber las rutas de evacuación, qué tienen que hacer, a quienes salgan van primero, los pacientes, ¿dónde se pueden contactar con ustedes para, pues, para tener la información completa? Bueno, nosotros tenemos la línea de defensa civil 144, también nos pueden contactar por el 123 en caso de cualquier emergencia que lleguen a necesitar. Bueno, ustedes son fantásticos, son héroes. Gracias. Muchas gracias. Por estas recomendaciones. Hay regalitos para ustedes, hay pocillito para cada uno. Hay un tercer elemento Amarillo que que sale está con ahí también. naranja, mira, Ahí está. los de la buena suerte. Sobre todo un bravísimo para verle y para Muchas Pedri, gracias. todos los representantes de nuestra heroica Defensa Civil de Colombia.